Sí. Vamos a convocar ahora mismo para que ingrese el contador de historias, Germán Escarque. ¿Cómo le va, Germán? Bien, buenos días. ¿Cómo estás, Carolina, Emilio, Ariel y todo el equipo? ¿Cómo estás, Germán? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y además, está esperándolo porque sabemos que tiene gente en el living. Invitada, claro, tiene invitada esperándola. Tenemos una invitada, la verdad que fue un gran descubrimiento. En los últimos días en redes sociales veo una solicitud de amistad de una persona activista por los derechos de las personas con discapacidad. Empecé a conocer, estamos hablando de Evelyn Escudero, es una joven docente de educación especial, que está trabajando ahora, seguramente ha salido del patio de la escuela para comentarnos sobre su proyecto, que es Revolucionando, pero le vamos a dejar que nos cuente ella. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Justo me estaba viendo hace un segundo porque decían de que estaban hablando desde el baño y les estoy hablando desde el baño del colegio. Pero sí, en este momento me encuentro trabajando. ¿Es un baño público al que asiste mucha gente o está solo en privado usted? No, es el de los chicos igual, pero fue el más cercano que encontré ahora. Pero muy bien. Está todo bien. Mire qué buen refugio. Nosotros lo usábamos para fumar, por ejemplo. Claro, en los recreos, a escondida del rector, sí. Claro, es el de los más chiquitos, así que fumar no, pero hablar puedo tranquilamente. Bueno. Bueno, ahí escuchamos lo que plantea Germán, que es que usted tiene un proyecto, un plan, una propuesta. A ver, la vamos a escuchar a Evelyn desde acá. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias, Germán, por haberme encontrado por esto de las redes sociales, como les comentaba hace rato. Él me contactó por redes sociales, que es por Instagram, ¿sí? Por mi perfil privado, porque yo comencé a seguirlo, y él ahí, en mi perfil, encontró una página que se llama Revolucionando la Discapacidad, que es un proyecto que comenzó hace 1 año y medio, a partir de mis estudios, con una compañera de lo que sería la facultad del profesorado de educación especial. Es una página que lo que hace es comunicar e informar de manera consciente, ¿sí?, sobre lo que es la discapacidad. Es más que nada para derribar lo que serían todos esos mitos que existen y también para darle visibilidad a la discapacidad. Dentro del profesorado encontramos que la invisibilidad que hay, ¿sí?, con respecto a este tema es enorme, y vimos que lo que es la docencia, el rol docente dentro de una escuela, a veces nos quedaba un poco muy chico, o sea, nos quedaba chico porque tenemos que conformarnos, ¿sí?, con el tema de lo que sería entrar en el sistema, ingresar en el sistema y conformarse con eso. Ahí comenzamos como a nombrarnos un poco, ¿sí?, activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Claro, porque también en el colegio esto repite un modelo de la sociedad en su conjunto y de los medios, sin lugar a dudas, que imponen una mirada, y en esa mirada está ajeno, está oculto, está invisibilizado los fenómenos de personas con discapacidad, distintas discapacidades, ¿no? Y en la educación entendemos que también, si bien ha habido un avance, esto lo hemos hablado muchas veces con Germán, un avance bien interesante en cuanto a la integración más que accesibilidad. Exacto, son integraciones, como decís, porque hoy todo el mundo habla sobre la inclusión y con que la inclusión se está viviendo, se está palmando, ¿sí? Sí. Y eso no es algo real, no es una inclusión de lo que estamos hablando de una integración. Estamos hablando de comenzar a mostrar a la persona con discapacidad en diferentes ámbitos, en diferentes actividades, como queriendo integrarla hacia esto que nosotros llamamos normalidad. No es una inclusión, de eso tiene que quedar clarísimo, no tenemos que conformarnos con eso y no tenemos que creer que eso es una inclusión, porque no llega a serlo. Claro, por una cuestión, si me permite, por una cuestión semántica, sería interesante esto de que usted nos explique esta distinción entre inclusión e integración. Bien, es muy... Uy, disculpa que justo entran al baño. Ay, qué fortuna. Hay que buscar otro lugar. Sí, voy a buscar otro lugar. Pero no, se escucha perfectamente. No sé si usted nos escucha. Se escuchan los chicos de fondo, pero no molestan. Ah, bien, pues justo así que puede seguir, puede seguir. Pero ahora entró una nena.
Bien, como yo les decía, esto de las integraciones es como empezar a como incluir de a poco, ¿sí? Lo que sería como empezar a mostrar a la persona con discapacidad en distintos aspectos de lo que nosotros llamamos normalidad. Por ejemplo, estamos hablando de integrarlo a una escuela, ¿no? Es un aula, lo que llaman es una escuela común, ¿sí? Bueno, nosotros decimos que estamos incluyendo, estamos integrando a esa persona con un banco más en esa aula. Pero dentro de esa aula hay una docente al lado de ese alumno que hace el apoyo escolar. Eso es una integración. No es que la docente integradora, es decir, la docente del grado, por ejemplo, está dando clases para los 30 alumnos en conjunto, por ejemplo. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Podríamos explicarlo cómo sería una no integración, por lo opuesto. ¿Cómo sería cuando una docente o un alumno no se integra en la escolaridad? Cuando no se integra directamente es o derivado de lo que sería una escuela de educación especial. Cuando estamos hablando de, o sea, estamos hablando de cuando es incluido y no es solo, no es integrado, sino que ya pasa a ser incluido, vas a ser un alumno más, no tiene por qué tener ese apoyo al lado constantemente. ¿Sí? Es considerado un igual por sus pares, por sus colegas, otros alumnos. Exacto. No requiere una atención especial, específica. Existen esos casos. Sí. Es muy lamentable, por ejemplo, que la inclusión siempre, tenga que pasar sí o sí solo cuando, no la inclusión, sino como esto de decir es normal, es natural, ¿sí? Básicamente ingresando a un chico desde el jardín de infantes. Cuando nosotros ingresamos a un chico con discapacidades en el jardín de infantes, eso se empieza como a tomar natural, ¿sí? Para las otras personas, por ejemplo, como para sus compañeros. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un chico que comienza a hacer trayectoria compartida de una escuela de educación especial a una escuela de educación común. Obviamente eso no va a ser normal para el resto de las personas, va a ser algo extraño. La discapacidad no va a ser natural, a eso a lo que yo voy. Claro, y también tiene que ver con esto de la exposición pública de cuestiones que son públicas, digo, y que no son de la intimidad, que no son solamente de una persona, y que tiene que ver además con, esto seguramente Germán nos va a completar la idea, esto de asignarle a alguna persona o a las personas con alguna discapacidad, que todos tenemos alguna discapacidad, una categoría, podríamos decir, relacionada con las patologías, con las enfermedades, ¿no? Sí, o con la invisibilización, o con la exclusión. Bueno, por eso digo, se incluye a propósito de eso, ¿no? Seguimos muy parados todavía en el modelo médico, donde, como bien decís, Javier, se sigue asociando la discapacidad a una enfermedad, y la enfermedad genera miedo. Y si uno lo ve así, la discapacidad o lo distinto genera también este rechazo, que es lo que debemos cambiar. Y ahora, bueno, vamos hacia reconocer a la persona con discapacidad primero como persona. Y lo que bien decía Evelyn, distinguir entre estas tres etapas: la segregación, que es cuando, en el caso de la escuela, vamos a tomar como ejemplo, se puede tomar en otros casos también, es cuando al niño se lo excluye de la escuela, o ya sea se queda en la casa o va a una escuela únicamente de educación especial donde no interactúa con el resto. La integración es otra etapa donde es uno el que debe adaptarse a lo que ya está establecido, al sistema, en este caso educativo, y a donde hay que llegar es a la inclusión, donde uno participa pero aceptando la diversidad, las diferencias. Eso un poco es a donde tenemos que llegar, porque bien decía Evelyn, integrar es a veces que esté el niño con la maestra de apoyo, pero bueno, todavía falta para incluir que la maestra del aula también tenga las herramientas, los conocimientos, que pueda pensar actividades para todo el curso y no dejar afuera. No digo que lo hagan, esto no es algo que pasa frecuentemente. A lo mejor es un proceso, ¿no? La integración, un proceso gradual podría ser también, ¿no? Sí, yo creo, Evelyn, no sé si coincidís,
que nos falta mucho en cuanto al sistema educativo en general, de transformarse para avanzar hacia la inclusión educativa. Lo que yo no entiendo, Germán y Evelyn, si me pueden aclarar, es lo que ustedes quieren es que, o sea, que plantean que está bueno, es, digamos, por ahí prescindir de alguien de apoyo, sino que la educación sea en general sin necesidad de esa persona. Aparte, no sé si estoy entendiendo bien, eso es lo que quiero saber. Bueno, prescindir sería imposible, pero Evelyn, bueno, sabe más del tema, contanos, Evelyn. Disculpa, mira, yo soy profesora de educación especial. Estudié con una orientación en discapacidad intelectual. Mi trabajo tendría que ser dentro de las escuelas de educación especial, ¿verdad? Sí. Para básicamente lo que sé. Yo hoy comprendo y llegué a entender que las escuelas de educación especial para mí no deberían existir, en realidad. Es muy utópico, sí, pero yo creo que no deberían existir. Mi rol dentro de una escuela sería trabajar en conjunto y en equipo con los docentes integradores, de los que serían los directivos, los docentes integradores, como te digo, y cada área especial. Yo puedo brindarle las herramientas necesarias o que estén a mi alcance a ese docente integrador, ¿sí? Sin que mi presencia sea necesaria al lado de esa persona que tiene discapacidad y que necesita el apoyo. Claro, sí, ahí es lo que ustedes plantean que llama naturalizar. Completamente, tal cual. Exacto. Mira, yo por ejemplo soy docente integradora, soy AP, que es apoyo pedagógico, ¿sí? Y bueno, está esto de, vos sos la seño de, ¿entendés? Vos sos la seño de, está marcado que yo soy la seño de tal persona. Particular. No soy otra docente más, soy la seño de esa persona. ¿Sí? Y por más que la discapacidad esté naturalizada, ¿sí? Sigue como haciendo esa separación de que ese compañero no es igual al resto de los demás. No es lo mismo, estamos hablando de él. Y una vez que los chicos conviven con los compañeros que tienen alguna discapacidad, esa integración no se da naturalmente, los chicos no rompen las barreras que a lo mejor las personas que tienen prejuicios les cuesta destruir. Mira, justo yo ese día se estaba hablando de lo que me estás diciendo y me encanta lo que acabas de decir. Los chicos rompen con esas barreras y es impresionante lo que se ve. Es como, sinceramente, sería muy loco que todas las personas seamos de esa manera porque es increíble. Uno dice, no sé, no tiene un prejuicio en su cabeza, no sé, no hay maldad en realidad, pero claro, lo que pasa es que estamos hablando de esta naturalización que yo te comentaba, de, bueno, ingresamos a este chico, por ejemplo, desde un jardín infantil. Estamos hablando igual de una primaria, porque imagínate en un secundario, obviamente los adolescentes y la edad, y el tema de toda su educación en base a lo social y a lo cultural es un poco diferente. Pero por ejemplo, los chicos en las escuelas, lo que sería en el nivel primario, rompen mucho con eso de las... Pero Evelyn, seguramente como docente vas a saber explicarnos, debe tener que ver con lo cognitivo, porque lo cognitivo ante la no experiencia, ante la no visualización y hacia la falta de contacto de alguien, cuando encuentran a alguien que se lo encuentra distinto, sea por lo que fuese, por discapacidad o por otro fenómeno, o por otra circunstancia, si se naturaliza una vez primero que se quitan los prejuicios y exactamente se lo integra y se lo conoce en el La otra vez Germán contaba que él cuando iba a la escuela tenía un compañero que le empujaba la silla para en los recreos jugar al fútbol. Esto un niño me parece que lo hace con una naturalidad tal que no hay ninguna barrera ahí. Un adulto o una persona que ya tiene prejuicios por ignorancia o porque nunca estuvo integrado. Pero hay un fenómeno que no es menor también, que tiene que ver con el temor, ¿no? Con el temor, digo, de un papá, y de un papá de exponerlo y que ese chico pueda sufrir alguna lesión. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, Evelyn, con eso? Mira, yo me cuestiono mucho esto, como digo, que rompen las barreras, de que no hay un prejuicio, pero no sé hasta qué
cuál es el límite ¿sí? de esa naturalidad, porque los chicos no niegan la discapacidad de la persona, ¿sí? Ellos saben que es una persona que tiene una discapacidad, no sé, un compañero que tal vez no entiende esto de cierta manera o que va un poco más atrás, eso es, o que tiene una discapacidad física, etcétera, pero no la niegan. Yo creo que esa naturalidad también tiene un límite, y lo cual está perfecto porque la discapacidad no es algo que se tenga que negar, no es algo que se tenga que hacer de cuenta como que no existe. Exactamente. ¿Sí? Hoy no podemos ubicarnos en ese punto, ¿sí? Porque si negamos la discapacidad y de que existe una discapacidad, estamos hablando de vulnerar todos los derechos y esta lucha que viene hace muchísimos años por parte de las personas con discapacidad. No podemos negarlo, entonces la naturalidad también tiene que tener un límite. Es más que nada la aceptación y la comprensión, es el respeto ¿sí? ante la diversidad que, a ver, nosotros ponemos siempre en puntual, bueno, la persona con discapacidad dentro del aula. Y estamos hablando, tendríamos que hablar de una diversidad en general, ¿sí? Claro. Está bien, bueno, basta de ponerle el foco a la discapacidad en este punto de, bueno, hasta qué punto tengo que agarrar y decir, tengo que comprender, respetar y aceptar, sino que sería como en general. ¿Y cómo se...? Les pregunto a los dos, digamos, ustedes plantean que está esto de naturalizar, pero ¿cómo se empieza? Porque por ahí esto de ser la seño de es recontra habitual en las escuelas, entonces... ¿cuál sería el método, el camino inicial para empezar como a desarmar un poco esto que está instalado de la seño de o esta persona viene con una acompañante? ¿Cómo empezar? Me pregunto, en las aulas a darle información a los chicos que tal vez es esto, que lo aceptan, pero de igual manera es como a varias generaciones de niños y niñas hay que mostrarles que hay realidades diferentes a la suya. Entonces, ¿cuál sería, qué piensan de un camino inicial? No sé si quiere hablar Germán. Bueno, ellos son quien más sabe, pero yo básicamente pienso... Germán. Se pierde la voz de Germán. Evelyn, si vos podés completarle la idea de lo que opinás sobre esto. Bien, mira, yo creo que primero que nada en las escuelas tendría que darse charlas informativas. Cuando estamos hablando de discapacidad, también estamos hablando de un cierto porcentaje de alumnos, ¿sí? Con discapacidad dentro de una institución. Y primero que nada los chicos tienen que conocer, tienen que tener información. Por ejemplo, una persona con discapacidad que tiene una crisis, por ejemplo, en la entrada del colegio, ¿no? Esos chicos no van a saber qué es lo que está pasando. Para esos chicos, ese alumno, ese compañero va a ser una persona agresiva, van a tenerle miedo, dentro de las aulas se va a hablar sobre esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo cambiaría una charla contándole a sus compañeros qué es lo que le pasa a esta persona, que no puede controlarlo, que cómo hay que actuar en el momento? Cambiaría mucho la situación, por ejemplo, y no le tendrían miedo, sino que sabrían comprenderlo y ayudarlo en su momento. También, no sé, le preguntamos a un chico en el nivel primario qué es la discapacidad y no tiene ni idea. Tal vez ni siquiera esa persona con discapacidad tiene noción de que tiene una discapacidad, ¿sí? Y segundo, esto de la docente A y la docente B, yo creo que todos tendrían que trabajar en conjunto dentro de un gabinete, ni una docente es más ni una docente es menos. Está muy condicionado esto del nivel primario y lo que sería la modalidad de educación especial con la modalidad de lo que sería la educación común, ¿sí? Porque yo no sé muy bien a qué le estamos diciendo escuela común. Claro, Evelyn, una pregunta puntual que normalmente con Germán tenemos una inquietud idéntica. A las personas sordas, en este caso, que requieren de una... A ver, claro, de una interpretación distinta que no sé, a ver, en su imaginación es que la docente, para que fuese única, también mientras dicta la clase la diese con interpretación de lenguas de señas. La verdad es que sería impresionante eso. Claro, ¿no? Me encantaría verlo. No te voy a mentir, sería un lujo, pero es muy difícil llegar allá a ese punto. Sería lo ideal, no te voy a mentir, que todas las personas sepamos hablar en lengua de señas, pero tal vez ahí sí sería necesario un intérprete, porque no sé hasta dónde es el límite de la docente en decir esto lo hago o no lo hago, pero sería lo ideal, la verdad.
Acá recibimos una pregunta, Evelyn, de la audiencia, que preguntan si las docentes de especiales, no sé cómo se llaman, de formación especial. De formación especial, si tienen... si tienen un salario especial, si tienen un régimen especial y una consideración económica especial. Mira, yo me recibí como profesora de educación especial. Decidí no entrar en el ámbito así de lo que sería el sistema muy de prepo. Comencé con esto de las integraciones y lo empecé a conocer desde hace muy poco. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro que es de acá de San Rafael, Mendoza, que trabaja, trabaja en conjunto sí con las obras sociales de las personas con discapacidad. Sí, o sea que no te paga la dirección de escuela, sino las obras sociales. Exacto, sí. Y eso es un régimen salarial específico diferente. Sí, yo gano muchísimo menos que una docente integradora y que una docente de educación especial ejerciendo como debería ejercer. Bien. La paga no es buena, es según la obra social de la persona en realidad. Te pagan como si fuera una prestación de salud. Pero sí, esa persona tiene que saber que cuando está hablando de obras sociales, hay que mirar muy bien, poner el ojo también en esto de, bueno, cómo me va a ir económicamente, ¿no? Las obras sociales trabajan también en su punto con ese tema como quieren. El tema de las pagas, los tiempos. Yo pensé que te ibas a hacer rápidamente millonaria, Claro, yo también, para eso. no estaría pasando. No te está dando resultado. Bueno. No, pero estoy contenta porque fue un paso. Ahí se escucha a Germán, ¿sí? Sí, acabo de volver, justo que había una conexión, pero bueno, entré con el teléfono. Tenía la idea que los dejé a medias. Decía que mi hija tenía un compañerito que iba con su maestra. Yo creo que tal vez la forma es pensar más en trabajos o actividades grupales donde él pueda hacer tareas en grupo y demás con sus padres, pero seguramente Evelyn ya respondió claramente y ampliamente esa pregunta en cuanto... Sí, en la misma línea. Sí. Bueno, le agradecemos, felicitamos a Germán por haber encontrado a Evelyn por la tarea que desarrolla. Ojalá que pasemos de la utopía a la posibilidad y a la acción y aprendamos todos un poco diariamente. Me parece que hay que enseñarle también, Evelyn y nosotros, Germán, a los adultos, a las personas que tenemos más dificultades por haber recibido una educación tan... diferente en este sentido, tan gregaria y tan exacto, y comparto tenemos que reaprender, desaprender y volver a aprender. Sí, no te voy a mentir, o sea, a mí es algo que me pasó también, sí, esto de tener que desconstruir un montón de ideas, porque yo también me eduqué de esa manera, con esos criterios, con esas ideas, con esas ideas en conjunto, ¿sí? Lo que sería en sociedad y culturalmente. Yo cuando comencé la carrera, que fue a los 17 años, me demoró un año más o menos en hacer un clic y decir, bueno, esto no es de esta manera y esto no tiene por qué ser así. Y ahí fue cuando básicamente comenzaron todo esto de, bueno, voy a empezar a moverme por esto, porque no es algo con lo que yo me pueda conformar o con lo que me pueda quedar. ¿Sí? Y si yo aprendí, si yo pude, el resto de las personas puede. Claro, si uno puede, alguien más podrá. Seguramente podemos hablar en otra oportunidad. Ahora tenemos que irnos a las noticias. Pero ha sido muy interesante y podremos seguir esta conversación en otra oportunidad. ¿Te parece, Germán, Evelyn? Gracias chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Germán, desde portada.com.ar y nos encontraremos la próxima semana.